encontramos en el laboratorio de máquinas y estudiar máquinas eléctricas, bueno, encargado por el ingeniero Gilberto Serafín, Gutiérrez Atoche y especialista Carlos ingeniero Anderson Núñez Palma. Bueno, como se llama, mi nombre es Nixon Leonardo Juanmar, mi compañero. Y se llevan hecho esto. El día de hoy vamos a tratar el tema sobre el análisis defendido del sistema de fluorescente. Acompáñanos. Parte de acá el laboratorio por parte de la bioseguridad. Tenemos que dejar las mochilas acá. Nos encontramos en el laboratorio de electricidad y máquinas eléctricas. Bueno, como pueden ver acá, contamos con equipos modernos implementados para facultad de ingeniería mecánica y eléctrica a los alumnos para tener una mejor idea, una mejor versión sobre los temas y emplearlo en dichos temas. Para ingresar al laboratorio debemos estar adecuadamente vestidos con el guardapolvo y los zapatos dieléctricos, que son los equipos de protección personal para realizar las prácticas. Ahora vamos a desarrollar la práctica del laboratorio. Para ello tenemos dos instrumentos. En este caso tenemos una fuente de voltaje variable de marca Lucas Null de CO 3301-3Z. Luego tenemos acá el módulo de máquinas eléctricas estáticas. Luego acá tenemos a un fluorescente Philips de 36 watts. Luego tenemos a un cebador de 6.5 watts. Y luego tenemos a una reactancia inductiva. Luego tenemos acá un medidor de potencia Metrix modelo PX120. Luego acá tenemos a un multitester Lucas Null LM22330 Multitrace. Y luego tenemos acá el panel de pruebas. Ahora vamos a explicar cómo está conformado el circuito. Para ello tenemos la fuente que va a estar conectado acá a la línea 1. Estos dos cables van a estar conectados al medidor. Luego continuamos con la línea 1 y este cable vamos a conectarlo acá en serie con la reactancia. Este va a ser la entrada, la reactancia, y acá tenemos la salida. Luego de este lado vamos a tener que es conectado al fluorescente y por acá cerramos circuito a neutro. Ahora vamos a realizar el procedimiento que es encender la fuente variable. Ahora lo encendemos acá. Y tenemos una fuente que la fuente nos genera 219.6 voltios, una corriente de 0.382, una potencia de 36 vatios, una potencia reactiva de 76.4, una potencia aparente de 84.4 y el factor de potencia de 0.44. Luego vamos a medir el voltaje en la reactancia, que nos da que es 175.7. Ya. Ahora vamos a medir el voltaje en el fluorescente, que es lo que queremos. Para ello desconectamos ese cable y lo colocamos acá y nos da un valor, como podemos apreciar acá, de 110.8 voltios. Bueno, ahorita pasamos a medir la reactancia, por lo cual vamos a ver. Nos viene un voltaje de 219.5 con una corriente de 0.546, con una potencia activa de 15.2, con una potencia reactiva de 119.6, con una potencia aparente de 120.6 y un factor de potencia de 0.13. Empezamos a hallar los cálculos
teóricos del circuito 2, donde vamos a medir la reactancia en serie con la línea. Bien. En lo cual, como vemos apreciar, la tabla 1 da que voltaje 219.5 con una intensidad de 0.546, con una potencia activa de 15.4, con una potencia reactiva de 119.6, con una potencia aparente de 120.6 y un factor de potencia 0.13, por lo cual aplicamos la fórmula de la potencia activa es igual a la intensidad de corriente al cuadrado por la R. Despejando R sería un valor de 51.66. Igual, lo mismo hacemos para la potencia reactiva para hallar XL, lo cual nos brinda que XL es igual a 401.19. Ya calculamos la impedancia de la inductancia, nos da que interpolando que ZL es igual a 440.50 con un ángulo de 82.66 grados. Lo mismo hacemos en el circuito. La reactancia viene en serie con el fluorescente y el fluorescente viene en paralelo con el cebador. Obtenemos los datos de la tabla, de la tabla donde el voltaje es igual a 219.6 con una intensidad de corriente de 0.382, con una potencia activa de 36, con una potencia reactiva de 76.4, con una potencia aparente de 84.4, con un factor de potencia 0.44. El voltaje del fluorescente de 175.7, el voltaje de la reactancia de 110.8. Aplicamos la misma fórmula de potencia activa para despejar R, nos brinda que 246.70. Igualito aplicamos la fórmula de la potencia reactiva, lo cual XL nos brinda que es 523.56. Calculamos la impedancia total, donde interpolando nos brinda que la impedancia total es igual a 578.77 con un ángulo de 64.77 grados. En total, hacemos la suma de impedancias y aplicando la segunda ley de Kirchhoff para verificar el voltaje. El voltaje total es igual al voltaje fluorescente más el voltaje de la inductancia, donde tenemos que el voltaje total nos da de 219.6 grados con un ángulo de 63.90 grados. Y el voltaje del fluorescente nos brinda que 175.7, que es un ángulo de 0.2 grados, más 110.8 con un ángulo que ya hemos calculado, que es de 82.66, en el cual concluimos que el voltaje, la suma de voltajes, la segunda ley de Kirchhoff se llega a concluir. Luego, para la última parte, tenemos las observaciones, conclusiones y recomendaciones. En este caso, para las observaciones, tenemos que en nuestra práctica se logró comprender los conceptos de la corriente alterna con respecto a los valores eficaces y relaciones vectoriales. También se logró analizar el sistema encendido de un sistema de fluorescente a través de la segunda ley de Kirchhoff. Conclusiones. En los resultados obtuvimos valores de voltajes, los cuales deben sumarse fasorialmente, para que cumpla con el valor del total del voltaje entregado por la fuente. También, al realizar los cálculos teóricamente a través del cálculo fasorial, teniendo en cuenta la segunda ley de Kirchhoff, nos resulta que el voltaje del fluorescente es de 175.7 con un ángulo de 0,2 grados Kelvin, con lo cual se concluye que el fluorescente es inductivo, dado que el ángulo es positivo. Asimismo, con la reactancia que nos da un ángulo positivo de 82.66 grados. En las recomendaciones, para este caso recomendamos el uso de equipos de protección personal para realizar las prácticas en laboratorio, así mantener la seguridad integral de la persona. También se sugiere revisar que el circuito esté correctamente conectado para evitar algún cortocircuito o algún accidente eléctrico. Asimismo, realizar correctamente las medidas con los instrumentos de medición eléctrica para evitar errores de medición, lo cual se hace erróneo un análisis. Muchas gracias.